Bien, entonces, en este momento vamos a continuar con la tercera parte de tres, que estamos estudiando el árbol de la conciencia, el árbol de la vida o escalera de Jacob. Ya hemos estudiado, hecho un resumen en el lunes anterior, el ascenso por el árbol de la conciencia al árbol de la vida, empezando desde Malhut hasta Geburah. Y en Geburah nos quedamos y ahorita vamos a continuar con el, el siguiente tema. Ya fuimos por Malhut, subimos a Yesod, ¿sí? Entonces, luego continuamos con Od, seguimos en Nesach, estamos en Tiferet, luego Geburah, que es donde nos quedamos en la clase anterior. Entonces aquí, como vemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Estamos en el sexto nivel del sefirótico del árbol de la vida, ¿sí? El árbol de la vida, como vimos, hay un precepto en el jardín del Edén que nos dio el Creador, Akadosh Baruj Hu, que nos dice claramente que nosotros debemos acercarnos al árbol de la vida y no al árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que nos acercamos al árbol del conocimiento del bien y del mal de manera equivocada. Entonces Sí. hubo un cortocircuito cósmico que es lo que hizo la causa de la caída a este mundo. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces vamos a seguir con la siguiente séfira. Estamos hablando de la séfira de Gesed. Gesed también se traduce como bondad, se dice como misericordia, como gentileza, como benevolencia. Y bien vemos que está en el lado derecho, ¿sí? El árbol de la vida también se representa por tres colores. El blanco, que es la bondad. El rojo, que es el juicio, el rigor, la parte dura. Entonces tenemos el blanco y el rojo. Mientras que en el centro tenemos el verde, coincidentemente con la bandera de México, ¿verdad? De esto vamos a hacer un comentario más adelante, la visión cabalística de México. ¿En qué lugar estamos espiritualmente en el mundo? Pero ahorita no es el momento. De eso vamos a seguir adelante. Entonces aquí tenemos el color blanco, que es el color de la bondad, ¿sí? Aquí tenemos entonces Seiranpin, que es el mundo astral. Aquí tenemos Gesed, Geburah, Tiferet, Nesach, Od, Yesod y Malhut. Aquí tenemos Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio, la Luna y la Tierra. En estos no estamos hablando de los planetas físicos. Los planetas físicos tienen una sola cara, que es la cara del rigor y de la dureza. Cuando hablamos del tikkun o del karma, en este parte que se llama Serampin, que es el rostro pequeño, es donde se genera todo el karma de la humanidad, o todo el tikkun. Ya saben ustedes que el tikkun es, pues lo que ya hemos estudiado, no voy a repetir. El tikkun astral aquí se ejecuta, ¿sí? Entonces, en la séfira de Gesed, que es una séfira de bondad, está también la semilla espiritual de la creación, porque cuando nosotros decimos que el mundo fue creado, ¿en cuánto tiempo? En siete días. Vamos a hablar del día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. No estamos hablando de día primero ni de día segundo, estamos hablando de día 1. Gesed significa uno, Ejad, que quiere decir unidad. En Gesed vemos que fue creado, cuando hablamos de Gesed, hablamos de bondad, de misericordia, que el mundo físico fue creado con misericordia.
Si fue creado con misericordia, entonces ¿por qué este mundo es tan duro? Bueno, aquí viene la pregunta y las respuestas van a venir enseguida. Gesed había unidad, había uno solo, ¿sí? El día 2 se creó Geburah, es decir, se crearon la dualidad, el bien y el mal. Mientras en Gesed todo era unidad. Cuando nosotros estamos en el feto de nuestra madre, estamos como uno solo. Todavía nuestras células están indiferenciadas. Por ejemplo, cuando hay la gestación, es decir, perdón, cuando existe la inseminación, las células madres, y ustedes saben que ahorita hay una técnica que se llama células madres, las células madres son unas células indiferenciadas, es decir, las células madres todavía no se saben qué van a hacer, pero en cuanto va pasando el proceso del crecimiento del feto, entonces ya se va diferenciando una célula para los ojos, otra para el cerebro, otra para el corazón, y así para todos y cada uno de nuestros órganos. Entonces, pero cuando estamos a nivel indiferenciado, es decir, a nivel de, hay unidad, después ya empieza el día, digo, el proceso a diferenciarse, es decir, unas células para unos órganos, etcétera, y así va creciendo. Nosotros también, así fuimos creados en el día 1, había unidad, todo era unidad, ¿sí? Éramos uno con la mente divina, bien, con el Creador. Y a partir de ahí empezamos a crecer y a diferenciarnos y a separarnos. Entonces, por ejemplo, el día 1, el día 2 es con Geburah, el día 3 es Tiferet, el día 4 es Nesach, el día 5 es Od, y el día 6 es Yesod, perdón. En Yesod estamos hablando del día 6, y luego dice el Génesis, el Bereshit, dice, y vio que era bueno, y vino al día 7 y descansó. En el día 6 fue creado el ser humano, ¿sí? Y vio que todo era Tov, que era bueno, y el día 7 descansó. De esto que estamos hablando, que la creación es total en 7 días. Pero la creación no está terminada, no está concluida. ¿Por qué? Porque a nosotros nos corresponde terminar el proceso de la creación. Aunque el Génesis señala que descansó, pero no hay descanso. En realidad está Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es Él, está en continuo trabajo, pero nosotros somos los que debemos de concluir este proceso. No es que descansó. Por eso de ahí viene el día 7, que es el día de descanso, que es, sabemos que el domingo es el día 1 y el domingo es bueno. El lunes tiene que ver con Geburah, y es el lunes, pues siempre los lunes son duros. En general sabemos que la energía del lunes no es buena. En Tiferet es buena porque representa el martes. El miércoles está representado por Nesach, es un día también que no es bueno. En Od, que es jueves, es un día neutral. Luego tenemos Yesod, que es viernes, y luego sábado, que es el séptimo día, Shabbat, ¿sí? Que también está en los Azaradir o Diberot, que son las 10 palabras, mal traducidos como 10 mandamientos. Entonces, en Malhut está sábado, que es el séptimo día, por eso Shabbat es un buen día. De Shabbat vamos a hablar un poquito más en la Sefira de Binah. Entonces, Gesed es un día positivo, es un día bueno, es el día, ahí está el ADN de la creación. Ahí también la fuerza de sanación está en Gesed, y ahí está la luz. El elemento es agua. Ustedes saben que en elementos de agua hay manera de purificar el cuerpo.
de purificarnos. Uno es a través del agua y otra vez es a través del fuego. ¿El fuego qué hace? Consume. ¿Sí? El fuego es rigor, mientras que el agua es bendición. Vamos a poner unos ejemplos. En Geburá, destruye, quema, es fuego. ¿Qué es, por ejemplo, Geburá? Problemas, ¿sí? Enfermedades. Mientras que en Gesed, que es agua, también purifica, pero es con bondad. ¿Cómo podemos nosotros utilizar el agua? Es a través de la mikvé. Ya hemos hablado de lo que es la mikvé. La mikvé es el baño completo, sumergidos totalmente en agua, de preferencia que fluye, ríos o en lagos, aunque el agua no fluye, pero es lago, o el mar, o en una laguna, o en una alberca, en una mikvé, haciendo las oraciones y meditaciones correctas, entonces el cuerpo se purifica. ¿Sí? El cuerpo, no dije el alma se santifica, el cuerpo se purifica. Entonces la mikvé purifica, mientras que, porque nosotros semana con semana diario se nos adhieren muchas energías negativas. Para podernos las quitar, a través de la mikvé podemos purificar el cuerpo y sanarlo. Entonces en Gesed está también la fuerza de sanación, de limpieza. Estar continuamente en contacto con el agua, si fuera diario, es excelente. Por eso, incluso en los baños, cuando sales del baño, ¿cómo te sientes? Como renovado, ¿no? Más a gusto, más alivianado. ¿Por qué? Porque el agua tiene esa característica. Uno dice, no, pues es que se me quitó la mugre y se me limpió. Sí, pero la mugre y todo lo demás, esto es algo que no es bueno para el cuerpo. Ahora, cuando haces la mikvé totalmente, pues entonces estás eh, en una situación muy, muy, muy a gusto, muy purificado. Por eso antes de hacer Shabbat, que es el sábado, antes de entrar a Shabbat, se recomienda hacer la mikvé. ¿Para qué? Pues para entrar a un Shabbat bastante purificado, y entonces ya podemos conectar con el mundo del alma y tener ahora sí un estado de conciencia superior y poder recibir las bendiciones del mundo superior en buenas condiciones. Por eso el precepto de respetar el Shabbat es muy importante. Ok. También sabemos que la Séfira de Gesed, el patriarca que lo representa, es Abraham Avinu. Abraham Avinu, eh, pues una de sus características es la bondad. Él vivía en una bifurcación de caminos y siempre hospedaba gente. Su principio, que después ya lo tomaron alguna otra religión, como la cristiana, que dice Beaftar Abuja Kamoja, y quiere decir amarás a Dios como a ti, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo dijo 2000 años antes de la era cristiana, ya estaba establecido. Bueno, entonces, es decir, él tenía una máxima que decía, es más grande recibir invitados que recibir la misma presencia divina. Eso lo sabemos en la Torá, en la Parashá de Toledot, me parece que Abraham tiene una cita con Dios, con el Creador, pero él tenía 99 años cuando tuvo la circuncisión, y al tercer día, que se dice que es el más doloroso, él tuvo un encuentro con 3 personas que envió el Creador como prueba todavía adicional a Abraham, que había tenido ya 10 pruebas, pero realmente él demostró que dejó plantado, entre comillas, al Creador, y fue a recibir esas 3 personas. En realidad eran 3 ángeles. Esos 3 ángeles que recibió, él los hospedó, les dio de comer, que los ángeles no comen, obviamente, sino lo combustiaron. Luego los acompañó a la salida y los envió. ¿Por qué? Porque recibir
te evita otras maldiciones. ¿Y qué es lo que pasó? Que esos tres ángeles iban derechito a la destrucción de, de Sodoma, que es Sodoma, y esa acción evitó que su sobrino Lot, que Lot lo había cuidado antes, fuera arrasado por la destrucción que hubo en esa ciudad. Entonces evitó la destrucción, digo, la muerte de su sobrino Lot y su familia, que pudieron salir y de allí se fueron a hospedar a un lugar que se llama Zoar. Entonces, la lección aquí es muy grande y cuando lo veamos en uno de los shurim, sobre todo en el shurim en el shur de Toledo, ahí vamos a poder estudiar mucho acerca de este pasaje bíblico, en el cual pues la historia es lo de menos, lo más importante es el secreto que hay detrás de esa historia. Como sabemos en la Kabbalah, las historias bíblicas solamente son una cosa que hay que descifrar, porque si lo estudiamos en un nivel literal, no nos dice nada. Tenemos que estudiar el Sod, es decir, el nivel superior, para poder entender los secretos que están dentro de la Torah. ¿Sí? El mérito de Abraham soportó 10 pruebas. Él fue una de sus... Como él fue el que estableció el monoteísmo en la humanidad, porque antes todo el mundo era idólatra, tenía dioses para todo, para todo. Entonces él dijo que había un solo Dios, un solo creador, una sola esencia divina. Y el establecer esto para él fue muy duro, porque todo el mundo, toda la humanidad era idólatra. Entonces, pues todos los reyes quisieron matarlo. Y él estuvo con 10 pruebas muy duras. Fue querido quemar, fue metido al horno y no lo recibieron. Estuvo durante 7 días en el horno y él estuvo, pues, ¿qué les diré? Estuvo probado, pero en realidad nunca tuvo mayor problema porque el ángel Mijael estuvo con él y lo salvó. ¿Por qué? Porque él tenía certeza en el Creador. Muchas pruebas hay, son 10. Entonces también Dios le dijo que tenía que salir de su pueblo, es decir, Lech Lecha, es decir, salir de donde tú estás y dejar todo lo anterior. Fueron pruebas muy duras. Habría que ver cada una de ellas. También una de las pruebas duras fue decir pues, que tenía que sacrificar a Isaac, que es la quedad de Isaac, el sacrificio de Isaac. Entonces, él tuvo certeza, iba a decir, ¿cómo quieres construir de mí una nación grande cuando en realidad me estás pidiendo que sacrifique a mi hijo? Entonces, ¿dónde está el linaje que voy a dejar? Etcétera, etcétera. Entonces, él tuvo pruebas muy durísimas. El nombre de Dios que le corresponde a la céfira de Gesed es Aleph Lamed. Bueno, esto va a dar un nombre para meditar muy grande que lo vamos a ver más adelante. Vean la clase de Gesed, está grabada en YouTube, ya tienen la liga ustedes. Y si no, más adelante les voy a mandar todas las ligas ya resumidas de cada una de las clases. ¿Sí? Entonces yo también les voy a dar el canal para que ustedes puedan ver todas las que están grabadas, porque no todas las clases están subidas. Ajá. Bueno, también Gesed tiene que ver con la misericordia y la piedad que debemos de tener. La primera piedad que hay que tener es con nuestra alma. Quien no tiene piedad de sí mismo, de su alma, no puede tener piedad de los demás. No esperes que una persona que no tiene piedad de sí mismo, de su propia alma, tenga piedad de los demás. Entonces es muy importante que nosotros cultivemos la piedad de nosotros mismos, pero de nuestra alma. Una de las virtudes de Gesed es los 13 atributos de Kadosh Baruj Hu. Ya los hemos visto en otras clases, pero que los puedan ver. Esos 13 atributos hay que leerlos, hay que releerlos y volverlos a estudiar. Entonces aquí hay la bondad pura, es una bondad indiscriminada, ¿sí?
Es como, te voy a decir que la bondad indiscriminada es como la lluvia. La lluvia puede ser que una persona, un sadí, una persona buena tenga una parcela, vamos a decirlo de alguna manera, mientras que el vecino puede ser totalmente malo. Sin embargo, la lluvia cae para los dos, ¿sí? O sea, la lluvia es indiscriminada. No va a decir en este terreno sí, en este no, en esta sectaria sí, en estas no. La lluvia llega parejo para todos. Es decir, la bondad no está midiendo, es decir, no tiene juicio. Es una bondad, una bondad que, que va para todos, ¿sí? Aquí las pruebas que nosotros podemos tener en Gesed es, si a nosotros nos llega un pobre y tenemos que darle el tzedakah, no es que el pobre, no es que nosotros tengamos que hacerle un favor al pobre, es el pobre que viene a nosotros y que nos viene a hacer un favor para poder nosotros tener el mérito de tener un crecimiento. De ahí la virtud de Abraham para poder tener misericordia, bondad hacia los demás, ¿sí? Bueno, de esto también hay mucho que hablar. Vamos a pasar a la Séfira de Biná en un momento. Permítanme un segundito. Bueno, entonces continuamos con con la Séfira de Biná. Biná quiere decir ven ya. En hebreo ven ya quiere decir hijo de ya. ¿Y qué quiere decir ya? Sabemos que ya viene también de la palabra aleluya. En hebreo quiere decir alabemos a Yah, alabemos a Dios. Yah es las primeras dos letras del tetragrama, que quiere decir Yud, He, quiere decir Yah. Y tiene que ver con la Séfira, con la Yud y con la He. Sabemos que en Biná está la He, aquí lo vamos a ver. Vamos a ver si aquí lo tenemos. Aquí está. Yud, He. Ba, He, es el tetragrama, el nombre de Dios más elevado. Entonces aquí tenemos Ya, y aquí tenemos la Séfira de Biná. Continuamos con lo que nos quedamos adelante. ¿Okay? Aquí estamos entonces en la Séfira de Biná. Biná. Okay. Quiere decir Yah, Hijo de Dios. Quiere decir que quien tiene acceso a esto, podríamos decir, es lo que algunos se mencionan, sobre todo en las escrituras de los evangelios, se habla del séptimo cielo, que algunos tuvieron visita al séptimo cielo. Entonces vamos a hablar del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quien llega a Biná escapa del ticún astral, es decir, aquí sabemos que está todo el ticún, todo lo que le pasa al ser humano está aquí y que ocurre aquí, ¿sí? Y como ocurre ahí, pues como ocurre ahí es el resultado de lo que ocurre en el mundo astral. Aquí se decreta todo lo que las cosas buenas y malas que le pasan al ser humano. Pero estar en Biná es salir de la influencia astral, ¿sí? Es decir, hagamos de cuenta que si acá en este mundo físico, eso, la analogía sería como un avión. En la parte de abajo hay ciclones, huracanes, está un tormentón, rayos y todo lo que ustedes quieran, y lo estamos sufriendo aquí abajo en la tierra. Pero si nosotros lográramos subir arriba de las nubes,
arriba de las nubes está un sol radiante, está precioso. Allá arriba no hay problema, el problema está abajo, ¿sí? Sería la analogía. Entonces, cuando nosotros estamos en Binah, quiere decir que estamos fuera de la influencia astral. Y al estar afuera de la influencia astral, entonces nosotros podemos diseñar nuestro destino, porque aquí, ¿qué es lo que pasa? Sufrimos el destino como consecuencia de un mundo, de una cantidad de energías electromagnéticas que vienen del Tikkun, es decir, del astral, de los 7 planetas cercanos a la Tierra, de los 7 astros y de las 12 constelaciones, que son las que emiten todo eso. Entonces, pero también, como ellos tienen una dualidad, por eso se llama árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces ellos pueden emitir energías favorables como energías que no son favorables. Todo depende del karma o el tikkun de cada persona o de un grupo de personas, del colectivo, ciudades, países, pueblos, aldeas, familias o de la humanidad completa. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos viviendo una pandemia. Es consecuencia de un tikkun como seres humanos. Lo estamos viviendo, padeciendo, pero es consecuencia de lo que nosotros plantamos. Entonces, toda esta pandemia y las cuestiones de crisis económicas no es más que el resultado de lo que nosotros hemos sembrado previamente. ¿Y cómo podemos nosotros modificar esto? Teniendo acceso a Binah. Teniendo acceso a Binah, entonces aquí está el almacén de todas las bendiciones. Cuando nosotros tenemos acceso a Binah, tenemos la posibilidad de construir nuestro futuro y modificar los eventos aquí abajo, porque aquí, aunque corresponde a la columna izquierda y que tiene algo de juicio, también tiene misericordia. Conectarnos con Binah es conectarnos con el mundo del oculto, porque también aquí hay un mundo de respuestas y de conocimientos que los seres humanos por nosotros mismos no podemos saber. Aunque tengamos nivel de doctorado o 20 doctorados, hay cosas que no podemos saber porque están fuera del alcance del conocimiento humano. Pero en Binah, por mérito, si no es por voluntad divina, no lo podemos saber. Entonces en Binah podemos tener acceso a todas las respuestas. Ahora, Binah también representa Shabbat, lo que está instituido en las 10 palabras, en las Asará y Berot, o 10 mandamientos, dice que deberá respetar el Shabbat, ¿sí? Que este es el día 7. Si nosotros vamos de abajo hacia arriba es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es el 7º día. Entonces, estamos equivocados cuando pensamos que el domingo es el 7º día. Es una tergiversación de los preceptos divinos. El 7º día no es el domingo, es Shabbat. Y cuando nosotros nos conectamos con Shabbat, tenemos el acceso al mundo de bendiciones. Y celebrando Shabbat, hacemos que toda la bendición fluya y llegue hacia abajo. Cuando tenemos problemas abajo es que no estamos conectándonos con Shabbat. No nos estamos conectando. ¿Por qué? Porque a lo mejor probablemente por nuestras tradiciones o lo que ustedes digan, pues no lo hemos podido hacer. Pero Shabbat es importante. Próximamente, yo creo que ya no tarde mucho empezar a dar el Shabbatón. Primeramente las clases de cómo celebrar Shabbat y luego cómo conectarnos con Shabbat para iniciar rápido. Yo espero que terminando ya estas clases en diciembre, en enero, febrero, podamos empezar ya con lo que es el Shabbatón. ¿Sí? Bueno, nos dice en Éxodo 19:6, os consideraremos como sacerdotes de una nación santa. ¿Qué quiere decir? Que ser israelita corresponde a ser un sacerdote, es decir, ser responsables de la espiritualidad del mundo y ser responsables de bajar las bendiciones a todo el mundo. Entonces, entre más seamos, también podemos conectarnos con las bendiciones del Shefa.
Es decir, Shefa quiere decir las bendiciones. También estar en Binah es en la presencia divina, estar conectado con la Shejinah, que ya lo hemos estudiado, que es la Shejinah. Muy bien. Ahora vámonos a Jochma. Y Jochma nos vamos a ir un poquito más rápido para poder ver el tema que pues, va a ser el colofón de esta reunión. Bueno, Jochma quiere decir también traducido como sabiduría. Jochma, estamos aquí. ¿Sí? Bueno, en Jochma estamos aquí. En Jochma su nombre es Yah. Yah. Que quiere decir Jochma también se divide como Koachma, la fuerza de Ma, que es la fuerza de preguntar, que es la fuerza de la sabiduría, es decir, saber, conocer. Cuando nosotros nos conectamos con Jochma, estamos conectados con el mundo de las respuestas. Esto tiene que ver con el cerebro derecho, ya lo estudiamos en las clases previas. Y estar con el cerebro derecho es estar con el mundo de la meditación. Si nosotros vemos el árbol de la vida, aquí vemos Yud, que está conectado con Heter y Jochma. Yud representa el mundo, el nivel de la meditación. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en Jochma, estamos conectados con la presencia divina. Es decir, en el Yah, que encontramos respuesta garantizada a nuestras oraciones, porque nuestras oraciones también son robadas, ya hemos dicho. ¿Sí? Hay una misericordia pura. Escapamos totalmente de los 5 sentidos. Es decir, en el mundo de la meditación, en meditación, ¿qué sucede? En la meditación estás totalmente desconectado de tus 5 sentidos. Una meditación profunda, eres consciente de tu cuerpo, pero estás en meditación. Y meditando los nombres de Dios, orando los nombres de Dios, las oraciones, aquí encontramos respuesta garantizada, porque aquí no es robada nuestra oración y aquí ya no. Aquí quiere decir que mucha gente a veces ora, pero no encuentra respuestas. Cuando te conectas con la céfira de Jochma, aquí ocurren los milagros. Aquí están realmente los milagros. ¿Sí? Y están asegurados. Cualquier cosa que veamos nosotros en este mundo viene de Jochma. Todo. Por eso decimos que Jochma se equivale al Edén, mientras que Binah es el jardín del Edén. Por eso decía que había un río que alimentaba el jardín del Edén. El río se asemeja a todas las bendiciones, la luz que fluye de Jochma hacia Binah. Binah es, el río fluye de aquí es el manantial, y aquí se forma el río, y el río alimenta Binah. Quiere decir, si este es el almacén de las bendiciones, aquí está el elemento que fluye y que alimenta el almacén. Aquí está nuestro carrito donde nos vamos a traer todo lo que necesitamos en este mundo: felicidad, armonía, reconocimiento de nuestros hijos, salud, etc. Todo aquí está en los paquetes de energía. Mientras que Jochma, aquí se están distribuyendo, se están alimentando ese río, es decir, el manantial donde todas las bendiciones van a Jochma, que después de ahí fluyen hacia el mundo físico. Por lo tanto, Jochma también es un nivel de conocimiento que no podemos acceder. Cuando tenemos preguntas que no podemos responder, en estado meditativo encontramos de manera codificada esas respuestas. Entonces, en Jochma está el cerebro derecho, y para poderlo intelectualizar o concretar, tenemos que conectarnos con Binah para obtener un razonamiento
intelectual y lógico, mientras que aquí está una supralógica y una serie de elementos que no podemos entender con nuestro elemento racional. Entonces, cuando conectamos cerebro derecho con cerebro izquierdo, ya tenemos una cualidad superior, vamos a decir, ya estamos en un estado de supermente, porque estamos conectados con el mundo divino. ¿Sí? Bueno, esto lo estudiamos ya en la clase, en el Shur de Johuá. También tiene que ver, dice que en Shemot, o sea, en Éxodo 15:2 dice, ya es mi fuerza y mi canto, y a él le debo mi salvación. Mal traducido, que es la Geulá, que es la redención. Es decir, desde aquí vamos a entender lo que es la redención, la Geulá final. Por aquí fluye la llegada del Mashiach. El Mashiach, para llegar acá, fluye a través de Jochma y Binah, para llegar al mundo físico, que es la redención final. Bueno, también tiene que ver con la voluntad, pero la voluntad divina, la voluntad nuestra no es voluntad propia, sino que viene del mundo superior. Y por eso las oraciones que dejé, Yehi Ratzon Melifaneja Adonai Elohei, que decía, sea tu voluntad, Señor, ¿la voluntad de qué? La voluntad divina, la voluntad de que ocurran cosas excelentes en nuestra vida, viene de Jochma, ¿sí? Entonces aquí tenemos Jochma. Bueno, resumen, hay muchísimo más que hablar de esto, pero bien. Y ya nos vamos finalmente a la Séfira de Keter. Keter es la primera manifestación de Dios, no es Dios. El santo bendito es Él, Akadosh Baruj Hu, está en su primera manifestación, está en Keter. ¿Sí? En Keter, aquí tenemos, es una séfira que está inaccesible al ser humano. Para la mayor humanidad no es posible llegar a Keter. ¿Por qué? Porque en Keter se puede fundir con la mente divina. Es el máximo nivel. Para el ser humano común y corriente no es posible llegar a este nivel. Es un estado de nivel superior del alma que se llama Yehidá y que es la semilla de todo. De allí sale todo. Es un tipo de misericordia que nosotros los seres humanos no podemos entender. ¿Qué les puedo decir? Un tipo de misericordia que no podamos entender. Les doy un ejemplo rapidísimo. Están dos mujeres, dos madres en un hospital que van a tener un bebé cada una. El bebé de una nace enfermo, con problemas muy fuertes y fallece. El bebé de la otra nace sano, bonito, totalmente hermoso, saludable. Y entonces la madre que tiene el hijo sano, hermoso, se da cuenta que a su lado la madre perdió a su bebé. ¿Usted cree que la madre que tiene el hijo sano se lo va a regalar a la madre que lo perdió? Es inconcebible, ¿verdad? Eso solamente es un ejemplo de que la madre que está el hijo sano tiene la voluntad de dárselo, regalárselo al hijo, a la madre, el cual perdió su bebé. Eso es imposible de concebir en el ser humano. Es un ejemplo solamente de lo que nosotros no podemos comprender a nivel de una misericordia. Es un tipo de misericordia que Akadosh Baruj Hu, que el santo bendito es Él, que Dios da a los humanos de manera que no lo merecen o no lo merecemos. Ustedes tienen, por ejemplo, sabemos de personas que nosotros decimos no tiene perdón de Dios. ¿Cómo qué? Como genocidas, como asesinos, como criminales, como tiranos. Nosotros pensamos que Dios no los para de perdonar. Sin embargo, Dios tiene una dosis de perdón para ellos. Es algo que nosotros no podemos entender. Es imposible entender para nosotros. Solamente es un misericordia muy alto, inmerecido. Muy bien.
Ahora, hay una especie, hay un tipo de ser humano, un perfil de ser humano que tiene acceso a Keter, solamente uno, y ese es el Tzadik. Y el Tzadik es algo que está conectado con Dios. Por ejemplo, el nombre de Dios que Keter tiene es Ehyeh, Yud, He, Bab, Yud, Aleph, He, Bab, He, que es el nombre que le dio Dios a Moshe Rabbeinu cuando le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Y cómo le voy a decir a tu pueblo? Dice, tú dile que yo es mi nombre. Dice, Anoji, Ehyeh, Asher, Ehyeh. Yo soy, mal traducido, yo soy el que yo soy. Sino Ehyeh es un nombre de Dios muy superior, cuya numerología es 21, que 21 más 21 nos da 42, y ya vimos que 42 es el Anabe Joa, que es la oración más poderosa, ¿sí? La oración más poderosa que nos elimina del tikkun astral. Por eso todos los días, especialmente los lunes, siempre hay que decir, hay que orar la nave Joa para evitar problemas que muchas veces nos ocurren, indeseables, que nos sorprende la mala suerte y los problemas. ¿Por qué? Porque no estamos conectándonos con... Es como salir a la tormenta, a los rayos y al granizo y no te llevas tu impermeable y tu paraguas. ¿Qué te espera? Pues que te caiga un aguacerón, que te caigan los granizos y que muy probablemente te enfermes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hacemos nuestras oraciones matutinas. No estamos continuamente haciendo nuestro trabajo espiritual y luego pasa lo que nos pasa. ¿Por qué? Por esa falta de protegernos, entre otras cosas. Y por eso la nave Joa es tan importante que hay que decirnos siempre. Ahora, el nombre de Dios que corresponde, pues, como dijimos, es Ehyeh. Bien, ahora, vamos a ver. La letra Yud está conectada con Keter. La parte superior pende de Keter. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ahí está el mundo superior, y la Yud, que es la más pequeña de todas las letras, es como la chispa. Todas las letras del alfabeto hebreo, que ya las vamos a estudiar a partir de la próxima clase, tienen la letra Yud. Siempre, si ven aquí, tienen una Yud, aquí tiene una Yud, aquí tiene una, y todas las letras tienen una Yud. Quiere decir que es el mundo de la meditación máxima, donde el nombre de Dios de Yud He Vav He, que el tetragrama, pende de Keter. Y de allí tenemos la oración de los Birkat Kohanim, que decimos, por ejemplo, Yevarejeja y Shimareja, ¿sí? Ya era Adonai Panav Eleja Beyujuneja, quizá Adonai Panav Eleja Beyashon Shalom. Todo empieza con Yud. Es decir, aquí nos conectamos con el nombre de Dios de Yud, Yud, Yud. ¿Sí? Quizá esto en un momento no lo puedan entender porque todavía no llegamos al estudio de los 72 nombres, pero ahí lo van a conectar. Entonces, al recibir esta oración, que es la que finalmente, que siempre doy al final de la clase, estamos limpiando nuestra alma. Te ayuda a limpiar el alma y conectarte con el mundo de Keter. Entonces, en el nombre, y allí también está el nombre de Atá. Por ejemplo, decimos Baruch Atá Adonai Eloheinu melech haolam. Cuando decimos Baruch Atá, bendito Dios, ¿no? Baruch Atá, estamos diciendo que la bendición la hacemos fluir desde Keter hasta Malhut. ¿Sí? Y con esto concluyo lo resumen, que como ven, pues es muy escueto, pero en realidad pues nos tiene que ver con ver. El color del Keter es el color blanco al extremo, pero al extremo puro. Entonces el blanco de Keter es algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy brillante, pero que cegaría nuestros ojos, pero que al alma no. Pero el alma se regocija al ver esa luz blanca, hermosísima. ¿Sí? Bueno, es un resumen muy largo. Espero que hagamos un pequeño receso para llegar ya al colofón y al final de esta clase. Aquí hago una pausa por si tienen alguna pregunta que hacer.
Yo sí, Lolita. Hablaste de los colores, blanco, bondad, misericordia, rojo, rigor, dualidad y el verde. El verde es la restricción. Gracias. Naranja, rojo y el verde. La restricción es la columna central. Ah, sí. Verde, columna central, rojo, que también son los colores que tenemos en los ojos, ¿eh? Bueno, eso ya lo estudiamos en las primeras clases de Kabbalah, si la recuerdan. Sí. Si no, échenle un clavadito a sus primeras clases. Y pues de la bandera, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra No. pregunta? ¿No hay alguna pregunta? No sé si fui claro porque veo un silencio, una de dos, o todo se captó muy bien o no se entendió nada, una de dos. Entonces, les recomiendo que le den un repaso a las clases anteriores para que Sí, tengamos más claridad en estos conceptos. sí. ¿Sí? Enseguida voy a hacer una, una reflexión acerca del sentido de la vida. Es decir, siempre nos hemos preguntado cuál es mi visión en la vida, a qué vine yo aquí a este mundo y por qué estoy aquí y cuál es el propósito por el cual estoy viviendo en este mundo y por qué en este tiempo, con esta familia, en este cuerpo físico, etcétera, etcétera. Muchas preguntas existenciales, ¿o no se las han hecho? Sí, claro que sí. Claro que sí. Les voy a dar un espacio, un pequeño espacio para que tratemos de asimilar lo anterior y ahorita vayamos al colofón de la clase. Ujú. ¿Estamos listos? ¿Listas? ¿Listos? Sí, muchas gracias.
Listos, lista. Ok, vamos a hacer permítame un segundito. Ok, ¿están conmigo en la pantalla? ¿Se está viendo el árbol de la vida? ¿El diagrama? Perfecto. Sí, Chava, gracias. Ok. Siempre las preguntas existenciales, ¿de dónde venimos? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cuál es la misión de mi vida? ¿Y hacia dónde voy? ¿Qué va a pasar una vez que yo me vaya de este mundo? Pero el antes de que viniéramos y el después de que nos vamos, de que estamos aquí, pues es una incógnita para todos, aparentemente. Sin embargo, la Kabbalah nos va a sacar mucha luz. Lo importante aquí es saber, en este mundo físico, con este cuerpo, en estas circunstancias y en este tiempo de conciencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero hay que entender, ya entendiendo un poquito el árbol de la vida, lo que ya captamos en varias clases, lo mucho o poco que hayamos comprendido, aquí vamos a ver algo importante. Porque nosotros antes de venir a este mundo, venimos de Binah. De Binah, como ustedes saben, es el mundo de las almas. ¿Sí? De aquí se desprenden las almas, sobre todo las almas de los justos. Hay almas que vienen de otros niveles, ¿sí? Pero vamos a decir que nosotros venimos del mundo espiritual. En como hemos estudiado en Binah, pues teníamos todo, no teníamos carencia de nada, no ocupamos nada, ¿sí? Porque estábamos en el jardín del Edén, como ya vimos la analogía aquí. Binah es estar en el jardín del Edén, ¿sí? Teníamos todo, es decir, ya estábamos en la redención final. ¿Qué caso, pregunta, qué caso tiene venir a este mundo, a Malhut? Si ya lo tenía nada, todo aquí, pues qué caso venir hacia acá abajo. Bueno, ¿qué necesidad de venir? ¿Qué necesidad hay de venir a donde hay un chorro de obstáculos, de reveses, de llanto, de dolor, de pérdidas, de violencia, de robos, asaltos, asesinatos, muertes? ¿Qué necesidad hay de venir para acá? ¿Sí? Es un tanto absurdo venir acá si ya teníamos todo acá. No necesitábamos que un Mesías o que un Mesías que estamos esperando tenía que venir al mundo acá a redimirnos. Resulta un tanto absurdo. Ahora ¿qué de venir? ¿Qué necesidad de venir a vivir 60, 70, 80, 90 años o más? ¿Qué necesidad? La respuesta está que nosotros pedimos venir. Es decir, nosotros rechazamos el querer tenerlo todo aquí. ¿Por qué? Como lo estudiamos en las primeras clases de Kabbalah, tenerlo todo sin mérito es realmente muy incómodo. Es decir, nosotros tuvimos que venir de acá para tener el mérito. Es como decir, bueno, alguien que quiere tener una profesión. ¿Qué tal si te regalo el título, tus papeles y todo, pero nunca fuiste a la universidad? ¿Cómo te sentirías? Pues nada, ¿no? Darte todo sin que o decir, bueno, aquí te va tu mes de sueldo, pero no trabajas,
¿Es meritorio? Obviamente que no. Entonces nosotros pedimos venir abajo porque decirle al Padre, me das todo, pero no me has dado el mérito. Decir, ¿qué es lo que quiero? Yo me quiero ganar el mérito de esta luz que tú me das, pero que me cueste, porque yo no tengo ningún mérito, tú simplemente me lo das. Entonces, nosotros pedimos, por eso rechazamos. El hecho de acercarse al del bien y del mal, que es una clase muy grande, que hay que revisarla, cuál es el origen de todo esto, pero esencialmente nosotros pedimos venir acá y tomar un cuerpo para regresar, para tener la oportunidad de estar aquí y luego subir por la escalera. Y una vez que subimos por la escalera, tener el mérito de llegar a donde realmente somos. Y entonces decir, ahora sí me lo gané y me lo he ganado pulso, que es el pan de la vergüenza del cual hablamos mucho en las primeras clases de Kabbalah. ¿Sí? Entonces, no tenemos el merecimiento. No tenía sentido estar ahí. Bueno, entonces le dijimos al Creador, todo lo que me das es en demasía, hasta mis deseos más recónditos me los concedes, hasta de sobra, pero yo me lo quiero ganar. Entonces el Padre, en su infinita misericordia, dijo, está bien, te lo quieres ganar, voy a montar todo un sistema para que, o un mecanismo para que tú te lo ganes. Y entonces crea el Big Bang, crea la Tierra. Bueno, de hecho ya estaba creado desde antes, pero estaba creado en hibernación. Es decir, estaban todos los planetas, todas las estrellas, todo el mundo, todo el sistema astral ya estaba en la Tierra y crea las leyes del Tikkun, conocido como Kaufman, las leyes de causa y efecto, las leyes naturales, las estaciones, el frío, el calor, lo bueno, lo malo, la maldad, etcétera, etcétera. Todos crearon. Entonces ha sido montado un sistema para que nosotros nos podamos ganar el regreso. Y entonces ya puedes decir, ya estoy aquí, y ahora sí puedo subir y llegar hasta Binah y Jochma, que es la fuente de todas las bendiciones. Y aquí ahora sí que regreso, entonces ya tengo el mérito, ya me lo he ganado. Entonces, ¿qué dice Akadosh Baruj Hu, el Creador? Dice, ya tienes todo un sistema montado. Nada más, baja. Pero baja en el momento que yo te diga, no antes. ¿Y qué es lo que hicimos? Acercarnos al árbol del conocimiento del bien y del mal antes de tiempo. Y entonces caímos en unas condiciones difíciles. Y al venir a este mundo, bueno, pues ya estaba el sistema montado y ahora dice, aquí hay un juego y tienes que jugar el juego de la vida para poder regresar a tu origen y a regresar con ti. Entonces no te podrás quejar porque ya tienes un sistema montado, ya te puedes ganar tu mérito y empieza a jugar. Y entonces viene el juego de la vida. El problema es que cuando venimos a este mundo no sabemos cómo jugar. ¿Sí? Es decir, no sabemos cómo vivir. No sabemos cómo funciona esta vida. Y entonces le decimos al Creador en nuestras oraciones y en todo lo que nos pasa a diario, oye, que este juego es muy duro, porque empezamos a sufrir y a sufrir, empezamos a tener la prisión del alma, estado en un estado de esclavitud, de influencia astral, de tikkun astral, de karma. Y entonces le decimos, este juego es muy duro. Es tan duro que yo quiero que me regreses. Dice, es que no puedo con él y quiero que me regreses. Dice, pues fíjate que no se va a poder, porque ya tú decidiste bajar, ya ha sido creado para ti, ya ha sido el universo creado para ti y ahora te toca jugar.
Entonces viene el problema de los sufrimientos. Llegamos los tropiezos y todo lo que nos encontramos. Entonces le decimos, y la influencia astral que ejecuta todo su karma, la esclavitud, lo que se llama la esclavitud de Egipto. Y bueno, nosotros empezamos a gritar, a clamar al Creador. Y entonces el Creador en su infinita misericordia también dice, ok, te voy a enviar una ayuda para que tú puedas regresar. Te voy a mandar un mapa de regreso y nos envía, ¿qué nos envía? Nos envía la Torá. En la Torá están todos los secretos, todo lo necesario para regreso, el mapa de regreso al Creador. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos envía? Nos envía a el Mesías de su tiempo, que fue Moisés, Moshe Rabbeinu, y nos envía la Torá con él, para que podamos regresar sin tropezar y entonces todos podamos llegar. Cuando nosotros llegamos al monte Sinai, porque se dice, el Zohar dice que toda la generación del monte Sinai, de la salida de Egipto, somos los mismos que actualmente estamos aquí. ¿Y qué sucedió? Pues llegamos a nivel de profecía para poder tener acceso a la Torá y tener el mapa de regreso y regresar pronto. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando se llega al monte Sinai, Moshe Rabbeinu se trajo a los Erev Rab, a la multitud mixta, que eran magos egipcios, y que le hicieron caer a Aarón y a Nachshon con el problema del becerro de oro. Y en el becerro de oro, todo lo que se había ganado se perdió. Se perdió el nivel de profecía y todo el avance que tuvimos se vino todo abajo. Pero Moshe Rabbeinu clamó y dijo que nos diera otra chance, que nos diera la Torá. Pero le dice, sí les voy a dar la Torá, pero va a ser una Torá velada. Una Torá que es difícil de entender y de comprender. Y es la que actualmente tenemos. Y las tablas anteriores eran una Torá desvelada, está clara y entendible porque teníamos el nivel de profecía. Al perder ese nivel de profecía quedó velada. Entonces ahora lo que necesitamos es decodificarla, desvelarla, y está muy compleja. Y está hecha para las personas que no tienen que no tenemos el nivel de profecía. Por lo tanto, ahora nos cuesta mucho más trabajo. Para regresar tenemos que decodificar ese mapa de regreso. Y ese mapa de regreso, ¿cómo lo entendemos? Porque ahí hay una gran cantidad de secretos. Entonces, para recomponer el mapa de carreteras, entre comillas, de regreso, tenemos que estudiar, y el único que lo puede decodificar es la Kabbalah a través del Zohar. Porque entonces tenemos que hacer mucho esfuerzo para ascender otra vez por el árbol de la vida, pero ya sin mapa. Es decir, ya no tenemos la guía de regreso para conseguir el nivel de plenitud y misericordia que teníamos en el mundo espiritual, donde no hay ninguna carencia, pero ya por mérito propio. Y en esta carretera de obstáculos es el sentido de la vida. Es decir, tenemos muchos problemas. Y ahora no nos podemos quejar de que tenemos muchos problemas, porque nosotros mismos lo hemos pedido. Venimos a este mundo para ascender, pero en el ascenso nos vamos a encontrar con muchos problemas, lo cual está en cuesta arriba y nos cuesta difícil de entender. Entonces nos ha tornado en un problema muy duro. Decía un maestro que una persona se había dado cuenta de que él estaba estudiando Kabbalah y decía, mire, oye, tú que estudias la Kabbalah, yo quiero que me ayudes a entender por qué tengo tantos problemas. Mira, mi familia
tiene problemas por este lado, a mi mujer le pasó esto, a mi esposo le pasó esto otro, a yo tengo muchos problemas y esto y por lo otro. Parece que esta vida está llena de problemas. Tú que tienes la Kabbalah, dime por qué por qué hay tantos problemas en la vida. ¿Por qué tengo tantas pérdidas además? Tengo robos, tengo pérdidas a veces de amistades, dificultades por aquí, dificultades por acá. Yo ya no quiero tener una vida así de problemas. Perdón, ¿eh? Entonces le dice, bueno, es que la vida así es. Nosotros pedimos venir aquí para sortear toda serie de problemas. El problema es que no sabemos cómo sortearlos. Y cuando se presenta a uno, se nos cae el mundo, se nos cae todo. Y entonces cuestionamos al Creador de que no me quiere y que está olvidado de mí. Pero decir, bueno, ¿no quieres tener problemas? No hay problema. Entonces, si tú le pides a Dios que no quieres tener problemas, a lo mejor te va a hacer caso. Y si ya no quieres tener problemas, pues te va a despedir, bye bye de este mundo. Porque ¿qué se dice en las lápidas? Descansa en paz. ¿Sí? ¿Quieres que la vida no tenga problemas? Pues entonces le estamos pidiendo a Dios que nos lleve y que nos recoja de este mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos queremos morir. Y decía, comentaba más adelante, dijo, bueno, ¿y cómo te está yendo? Dice, mira, la verdad, me está yendo muy bien. Yo sé que hay problemas. Y los problemas tenemos que solventarlos. ¿Sí? La carrera de obstáculos en el regreso al mundo divino es más difícil si no tienes las herramientas, si no tienes el mapa de regreso. Pero si tienes el mapa de regreso, poco a poco vas comprendiendo que incluso los problemas y las pérdidas son parte de la vida. ¿Sí? Ya estamos en este mundo. Entonces, el Creador nunca nos va a dar un problema con el cual nosotros no podamos soportar o sortear. Pero las medidas de los problemas van a ir disminuyendo a medida que nosotros nos acercamos al mundo espiritual. Ejemplo, una pérdida. Si la pérdida, tenemos una pérdida X, la que ustedes quieran. Perdón, hablando de lo material. ¿Por qué viene esa pérdida? Porque no hemos sido suficientemente generosos. No hemos hecho tzedaká. ¿Sí? Entonces el mundo, el universo compensa. ¿Por qué compensa? Porque esa pérdida viene a compensar lo que no hemos dado. Es un ejemplo. No hemos dado suficiente generosidad, amor a los demás. Pues probablemente no vamos a tener en consecuencia que nos traten bien, con generosidad. No hemos sido suficientemente dadores, pues también no esperemos que nos venga más. Entonces todo lo que no recibimos es lo que no hemos estado dispuestos a dar. No son consecuentes con nosotros, pues es que no hemos sido tolerantes con los demás, hemos sido muy rigoristas. Recibimos juicio de los demás, pues también hemos sido juiciosos con los demás. Entonces todo está directamente proporcional en función de cómo nosotros somos, en nuestros actos. Y lo que nosotros sabemos es que estos obstáculos de la vida podemos sortearlos y cuesta difícil. Entonces, este problema se resuelve ¿cómo? Acercándonos al mundo espiritual, que quiere decir que nosotros venimos a hacer crecer el alma en este nivel, sorteando todos los problemas, ¿sí? La Kabbalah nos enseña el camino de regreso, pero la Kabbalah es el alma de la Torah. La Torah es el cuerpo, lo hemos dicho, mientras que el alma de la Torah es la Kabbalah. Es decir, la Kabbalah viene a sacar el sod, el secreto que hay dentro de las historias
lo que cuenta la narrativa de la Biblia, de la Torah, la Kabbalah te lo viene a decodificar y te viene a decir, esto significa esto y esto significa esto otro y esto y esto. Por eso tenemos que regresar y tenemos no dejar de estudiar esto porque entonces perdemos el mapa. Y ahora dígame, ¿cuánta gente estudia Kabbalah? Muy poca. Casi nadie. ¿Sí? Entonces, si no estamos acercándonos a esta sabiduría, a este conocimiento, pues estamos sufriendo el tikkun astral. ¿Sí? A medida que vamos subiendo y estamos teniendo y estudiando y conociendo y meditando todo esto, estamos obteniendo el mérito en el árbol de la vida. Entonces, cuando tengamos el regreso a nuestro Creador, que nos diga cómo te fue allá abajo, pues mira, me fue difícil, pero aquí, aquí tienes de regreso. Y dice el Zohar que el Zohar es el arca de Noé para la generación actual. Es decir, que acercarse a los conocimientos de la Kabbalah te quita maldiciones. Y si te tienen que ocurrir eventos es porque te estás limpiando, ¿sí? Lo que nosotros vemos como desgracia en realidad nos está limpiando. Mucha gente cuando se entra a la Kabbalah al principio le empiezan a ocurrir cosas que aparentemente pueden ser muy desgraciadas. Pero en realidad lo único que te está haciendo Dios es limpiándote de cosas pasadas para que te reciba Él en cosas mejores. Y aunque para nosotros puede ser una pérdida material dura o difícil, en realidad nos está limpiando para prepararnos un camino mejor. Y es lo que muchas veces no se entiende y no se comprende, ¿sí? Hemos pasado, yo en lo personal y como familia hemos pasado momentos difíciles, pero en realidad, y que nosotros hemos considerado como pérdidas muy duras, pero en realidad lo que ha preparado el camino es que nos está ahorrando, nos está limpiando rápidamente. ¿Pero qué? Son cosas que podemos sortear. No va a haber problema. Nos estamos preparando para un camino mejor. Y a veces nuestra mentalidad corta no nos permite comprender más allá de esto. Y por eso muchas veces muchas personas se alejan de la Kabbalah o huyen. ¿Por qué? Porque piensan que entraron a un mundo complicado. Pues exactamente, son los problemas con los que tenemos que sortear. Pero repito, no hay nada que no podamos con él. Akadosh Baruj Hu nos está limpiando, nos está llegando pronto con él. Entonces no nos despeguemos de esto porque realmente nos está preparando. Y dice que quien estudia la Kabbalah, el Zohar lo dice, que no tiene que pasar por el tribunal celeste, porque miren, el árbol el ángel de la muerte, que está conectado con el árbol del conocimiento del bien y del mal, dice que a las personas que mueren les arranca el alma, es decir, se las lleva. Pero dice que y tienen que pasar por un tribunal celeste, pero dice que quien se acerca al conocimiento del Zohar y de la Kabbalah no tiene que pasar con el tribunal celeste, sino que, y que tampoco el ángel de la muerte le saca el alma, sino que la Shejinah es quien nosotros por atracción, el alma del tzadik, por atracción se adhiere a la presencia divina y no tiene que serle arrancar el alma en el momento de que deja este mundo físico. Son cosas muy diferentes. Una es ir al tribunal celeste y que le arranque el alma al ángel de la muerte, y otra muy diferente a que tener terminado nuestro proceso en esta vida y que por voluntad, con la atracción de la presencia divina, nosotros por voluntad, nuestra alma vaya hacia la luz y no al revés. No es lo mismo que nos la arranquen a que por voluntad vayamos. Y dice que claramente que quien se acerca a este estudio se evita ese tribunal celeste y va por el camino de la luz. Se los digo no yo, se lo dice porque lo dice el Zohar. Aquí casi todo lo que digo yo, o todo prácticamente, no es más que un conocimiento que se los paso al costo. Mis opiniones o mis comentarios muy personales vienen a un nivel muy secundario, procuro no hacerlo. Lo que quiero hacer es pasar la sabiduría y el conocimiento al costo para que ustedes tomen su reflexión personal y tomen la decisión por libre albedrío y lo que tengan que hacer.
Entonces, con eso entendemos que el sentido de la vida es acercarnos al bien y al mal y digo, quitarnos del conocimiento del bien y del mal, que es la conciencia del cuerpo, y acercarnos al mundo del alma, que es el árbol del conocimiento, del árbol de la vida. Bueno, ese es un resumen muy reducido, pero espero que de algo les sirva. Y les dejo las preguntas abiertas para que ustedes puedan hacerlo. No los escucho. ¿Hay alguien que diga, hola? Yo, no es pregunta, nada más agradecer porque siempre había tenido como esa duda, esa pregunta de cuál era el sentido de mi vida, y con esta explicación que nos dio me queda bastante claro, y sobre todo despierta como más el interés en seguir aprendiendo y estudiando pues la Torá a través de la Cábala. Entonces agradecer porque es como que me quitó un velo y me doy cuenta el por qué y para qué de mi vida. Gracias. Gracias al Creador que nos da esta oportunidad de revelar esta sabiduría. Sí. Yo, María Luisa. Sí, Lucy, adelante. Sí, digo, soy María Luisa, escuché Lucy, perdón. O sea, perdón, María Yo Luisa. también, yo María. también quiero dar las gracias porque, pues, a través de todos estos meses he aprendido bastante. Eh, para mí es muy, pues, no sé si la palabra reconfortante sea la correcta, pero realmente ha sido para mí un gran acercamiento al mundo espiritual y yo me siento muy, muy contenta, pues trato de estudiar, trato de entender y en ocasiones me surgen las preguntas no estando en la clase, entonces ya cuando llego a la clase ya se me olvidó, pero bueno, finalmente estoy muy agradecida por este estudio. Muchas gracias, Chava. Pues celebro junto contigo ese sentimiento tan bonito. Y respecto a lo de las preguntas, cuando te surja, anótalas para que a la hora de la clase la puedas plantear, porque a veces esa pregunta no solamente es tuya, sino es de todos. Todos tenemos dudas muy similares y nos Sí, ayuda. Chava. Sí, muchas gracias. Sí, sí. Yo también quiero agradecerte, Lolita, todo el apoyo que he recibido en presencial o con los videos en tiempo que no había podido estar. Y bueno, como te digo, sí trato de estudiar, le entiendo un poquitito más que al principio y me vas aclarando cosas conforme va pasando el tiempo. Y muchísimas gracias porque sé que es un tiempo especial que nos brindas y un conocimiento y una sabiduría que tienes tan amplia y tan especial con este tema. Muchísimas gracias. Yo lo hago con mucho gusto y es parte de mi tzedaká, creo yo. Y pues se los agradezco más a ustedes porque si no tengo con quién compartirlo, pues ustedes no me dan la oportunidad de compartirlo. Yo soy Gloria, Chava, te agradezco de todo corazón las enseñanzas que me has enseñado. De verdad es algo maravilloso y cuando no sé por qué no entro a la clase, que no se me da, ya no me enojo, ya nomás digo, bueno, pues será por algo. Y cuando las vuelvo a retomar o veo los videos que tú nos subes, pues ahí voy aprendiendo un poco más porque la verdad para mí esto es algo maravilloso. Te lo agradezco de todo corazón. Gracias. Qué bueno que te motiva a seguir adelante y Mm. y vamos
a facilitar los accesos. Creo que el día de hoy no tuviste mayor problema, ¿verdad? No, el día de hoy no, fíjate, me metí luego y dije, ay, y no había tenido problemas, pero pues no sé, porque hay veces que también aquí el internet falla y pues lo único que hago es orar y decir, bueno, hoy no fue mi día y trato sí de cambiar mi carácter porque sí soy algo enojona y de verdad me acuerdo mucho de que no tengo que ser más humilde, tengo que trabajar ese ego que tengo y para mí es algo maravilloso estas clases, de verdad. Qué bueno. Gracias, Chava. Me gustó, me gustó. Gracias. Chava, ¿cómo dijiste que era parte de qué? ¿Tu como misión o no entendí bien? Parte de la SEDACA quiere decir, pues, estamos aquí para dar y compartir. No les puedo dar dinero, les puedo dar conocimiento. ¿Sí? Eso, te lo agradezco. Ok. O sea, por ejemplo, yo que doy clases, ¿es parte de mi qué? ¿Cómo dijiste? Sí, es que cuando no, por ejemplo, alguien necesita alguna cosa, pues, y que está en tus manos darse, apoyársela, pues adelante. Ok. Sí. Bueno, pues sí, mi misión ha sido ya de muchos años, de preparar embarazadas. Y ahorita terminé un ciclo y abrí el otro que tenía dando terapias y bueno, sigo al servicio de los demás. Muy Y bien, estoy a tus órdenes también. gracias. Gracias. Si no hay ninguna pregunta más, entonces No. vamos a terminar la clase con la bendición. Gracias. Sí, Y, por pues, favor, Chava. pues es la bendición de Keter, que es la de los Kohanim. Dice, Yabarejeja Donai Beshimereja, Yaera Donai Panabe Leja Beyepuneja, Yisa Donai Panabe Leja Beyashem Leja Shalom. Que tengan buenas, amén. Amén. Gracias, Amén. amén. Gracias. Buenas noches a Gracias. todos, Chava. Buenas Buenas noches. noches. Hasta Amén. luego. Gracias. Gracias. El próximo lunes, Dios mediante. Gracias. Gracias. Dios bien. mediante. Gracias. Nos vemos.